Hola gentecita, hoy vamos a hablar de mi escena favorita de Saw 10 y qué es lo que la vuelve tan distinta al resto de la película. Sí, estamos hablando de la escena de John y Carlos en esa trampa que nos mantuvo con el Jesús en la boca durante unos 4 o 5 minutos. ¿Por qué es tan inesperada y aumenta tanto la tensión esta trampa en particular? En principio por la inserción de Carlos. Cuando nosotros vemos a este chiquito en la pantalla, pensamos que su primera aparición es solamente para generar una empatía con John, para que veamos, como se ha mostrado en otras películas, su pasado humano, en este caso para que veamos ese presente humano, como para que de alguna manera no veamos solo al psicópata frío y calculador, sino que veamos que puede generar una cierta diferencia en su forma de relacionarse con los demás según de qué persona se trate que tenga del otro lado. Nosotros al principio pensamos que solamente se trata de arreglarle una bicicleta y de mostrar a este John arquitecto, pero en cuanto a este chiquito irrumpe en mitad de la escena y da un vuelco a una situación completamente peligrosa y para nada apta para un menor de edad, de repente nuestro corazón da un vuelco. Al margen de la inocencia que aporta este chiquito a la escena, el resto de los actores confluyen a aportar tensión mediante las actitudes de cada uno, porque si bien todos están tensionando de una cuerda dramatúrgica, todos lo hacen desde su propio papel. Cecilia, por ejemplo, la rubia, está en una situación donde se la ve curiosa, se la ve con esa actitud fría y calculadora que en realidad debería tener John. Entonces la culpa, de alguna forma, el espectador logra desplazarla y poner el foco principal en la villana, cuando en realidad no deberíamos olvidar que la mente creativa de esta trampa sigue siendo John Kramer. Por otro lado, el barbudo que está siempre con la rubia tiene esa actitud donde está dubitativo, porque por un lado quiere ganarse el favor de la rubia y acatar sus órdenes, y por otro lado realmente puede discernir que la situación no es para nada apta, es decir, dentro de su propia configuración sociopática tal vez, puede tener algún cierto límite moral, ya que el horror no tarda en golpear a su puerta. Y por otro lado, otro personaje con un claro límite moral que además ya de por sí presenta una mentalidad completamente debilitada porque está siendo sometida a una suerte de aprendizaje, si se quiere, o de tutoría, siguiendo a un mentor que claramente está por fuera de toda racionalidad. Digo, ya en ese estado vulnerable en el que se encuentra, se muestra incluso aún más choqueada cuando se le presenta esta situación, y también puede discernir que lo que está a punto de suceder es horroroso. Y por otro lado, desde la otra punta de estas cuerdas que tensionan, la realidad es que lo vemos a John Kramer con su actitud calma, pensante, y a la vez dentro de esa calma o de esa apariencia más pacífica, si se quiere, porque bueno, él claramente sabe cómo funciona la trampa, pero no pudo prever esta situación. A la vez vemos esa preocupación detrás de esos ojos, y en esa preocupación aparece la vulnerabilidad, y yo creo que esta escena jugó muy bien planteando a dos etapas de la vida que son sumamente vulnerables, porque sea quien sea el personaje, la niñez y la vejez son las etapas de la vida donde uno más frágil es como ser humano. Entonces digo, así como vemos al niño siendo tacleado por la trampa desde el inicio, porque imagínense que su cuerpo es súper pequeñito para resistir semejante aparato, también vemos las piernas de John temblando, y quizás a diferencia de lo que podría haber sucedido con un adulto funcional, digamos, ¿no? Con un adulto en buena forma física, que por ahí podría haber luchado más y podría haberse movido más, la lucha que se da entre ellos, fíjense, es solamente con una herramienta, es solamente por medio de la palanca y la fuerza que cada uno tenga, que no es mucha claramente, para mantener esa palanca jalada. Entonces digo, al enfrentarnos a estas dos etapas frágiles de la vida, la empatía que se logra con John no es por medio de cliché o por medio de dichos o escenas como sí podría haber sido el arreglar la bicicleta al chiquito, sino más bien por medio de la equidad. Y es muy interesante cómo logra la película esa equidad entre un inocente y un villano, porque al fin de cuentas
John Kramer no deja de ser la mente siniestra detrás de todo. Para mí esta trampa es muy interesante desde el punto de vista de que lo desagradable no se muestra para satisfacer un morbo del espectador, sino que se muestra para generar ese horror y poder ver todas estas cuestiones. La gente que dice que se cruza una línea, digamos, que suele pasar en las películas de terror, que cuando se involucran menores de edad la gente es muy susceptible a eso, debería apreciar para mí que no es el cliché para ser vanguardista, es decir, no es me voy a meter con este tema delicado para generar impresión y shock en el espectador y ya, sino que está todo en función de contar un relato y de, por supuesto, intensificar la tensión en la dramaturgia. Y también, digo, abre las puertas a futuro, porque nosotros vemos a este chiquito Carlos, ¿no? En este gesto que quizás el resto de los adultos no hubiera tenido, sea por medir las consecuencias o por simplemente cobardía, que se puede comprender en un contexto como ese, pero lo vemos al chiquito jalar la palanca y claramente vemos que resulta ser una inspiración para John, porque cuando todo termina, John claramente lo admira ese espíritu, admira esa valentía. Entonces, de alguna forma, la puerta que se abre para el espectador es decir, bueno, ¿qué va a pasar con este personaje, con Carlos? ¿Se va a transformar en su seguidor? ¿Va a seguir su legado? Porque por un lado nosotros no queremos que el chiquito siga el mismo camino que por ahí siguió Amanda u otros personajes cuando siguieron el camino de Jigsaw. Pero por otro lado, es lo que nos interesa ver porque digo, es un factor tan nuevo que queremos ver cómo se desarrolla a futuro. Yo de hecho estoy esperando en la película nueva a ver qué pasó, si este chiquito creció y cómo creció. Y respecto de la tensión, en esto que decíamos de que cada personaje está situado en su papel, es muy interesante cuando la escena llega a un punto en el que ya no hay nada más que hacer, porque digo, la trampa se puede resumir en 3 instancias. El inicio, donde está el shock de entrada, luego el vaivén de jalar la palanca uno, jalar la palanca el otro, y el final. Pero en ese medio, en el que ya se mostró cómo es el mecanismo de esa trampa, ya no hay nada más que hacer. Y para que la tensión no caiga es cuando interviene Amanda con ese stop que dice deténganse. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque es cliché? No, lo hace porque, aunque es esperado por supuesto, su actitud o sus líneas de diálogo para que la escena no caiga. Y finalmente la escena, cuando la trampa termina, da el pie a que se suceda ese final maravilloso que nuevamente nos demuestra que John Kramer siempre está 3 pasos por adelante. Espero que esta escena les haya gustado tanto como a mí me gustó. Yo creo que es lo que más rescato de esos 10, así que a esta escena le voy a poner un 8 y tengo muchísimas ganas de ver qué pasó con Carlitos. Nos reencontramos en otra reseñita. ¡Mua!